Vamos a darle gracias a nuestro papá este día, hermanos, y vamos a decirle: Altísimo Dios Todopoderoso, Padre bueno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En el todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, venga tu reino, papá. Hágase tu voluntad, como la haces en el cielo, por favor. Síguela haciendo en nuestra vida, precioso Dios. Te amamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú has estado haciendo con nosotros, y no dudamos que tú harás hasta el último momento de nuestra permanencia acá en la tierra, Señor. Muchas gracias, Padre lindo. Y perdónanos por todo lo que nosotros, aún sabiéndolo hacer, no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos de todo corazón y ayúdanos, Señor. Te conocemos conforme a tu palabra, te conocemos nuestra debilidad, Señor. Pero urgidos, más que necesitados, que tu poder repose sobre nuestra vida, Señor. Porque será la única forma en la que lo podamos hacer, Señor. Muchas gracias. Y gracias también porque tu provisión haya estado, Señor. Especialmente tu presencia es la que nosotros reclamamos a cada instante, que siempre vaya con nosotros, Señor. Bendito seas tú, Señor. Alabado, exaltado sea tu nombre, Señor. Así es, Padre bendito. Y te rogamos que nos ayudes a no entrar en tentación, Padre bendito. Y si somos tentados, por favor, ahí está con nosotros, papi lindo. Respáldanos para que podamos nosotros soportar, resistir y vencer, Señor. Siempre para gloria tuya, Señor, y bienestar nuestro. Muchísimas gracias. Este día, Señor, queremos aprovechar para darte las gracias por todo, pero también, Señor, para clamarte, Padre bendito, que hagas descender desde el trono de la gracia, Señor, no solo tu bendición, sino hoy te pedimos, por favor, que tu revelación nos alcance, papi lindo, para que como tus hijos, tu iglesia, tus embajadores, tu cuerpo acá en la tierra, sepamos exactamente qué es lo que está aconteciendo, papi lindo, por favor. Dice tu palabra que tu iglesia, nosotros no vamos a ser sorprendidos en nada, que todo lo vamos a saber. Precioso Dios, por favor, revélanos, papi lindo, si efectivamente estamos alcanzando ese momento final que anuncia tu palabra, precioso Dios. Muchas gracias, papi lindo. Bendito seas tú. En tanto eso acontece, haz descender, Señor, bendición, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo Israel, para nuestro país, Guatemala, Padre Santo, en ella todas las naciones en la tierra, Padre bendito, y especialmente para nuestros ministerios, el Libertador y Gran Cosecha, papá. Para cada familia que nos congregamos acá, por favor, derrama de tu bendición, esa que enriquece y que no añade tristeza, dice tu palabra, precioso Dios. Muchas gracias, papi lindo. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y todos aquellos quebrantados, Señor, de una u de otra forma, unos emocionalmente, otros espiritualmente, otros físicamente, precioso Dios, que tu poder repose sobre nosotros y que alcance a sanarnos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el todopoderoso nombre de Jesús. La gloria es tuya, papi lindo. Que el Señor sigue trayéndonos en su dirección, conforme a la visión universal de su reino y la visión local que Él le da a cada una de sus congregaciones establecidas en la tierra dentro de esa iglesia universal. Y a nosotros Él nos mandó para este año 2022, a que es el año para alcanzar la verdadera libertad, para ser libres y para que aprendamos a adorarle correctamente a Él. Obviamente que para esto hemos pasado por la humillación, de eso hablamos anteriormente, y que cuando nosotros somos capaces de humillarnos, podemos tener acceso con mucha facilidad a que descienda de lo alto la sabiduría divina que todo ser humano debiera de buscar, pero que especialmente Él ha prometido para aquellos que la demandan. ¿Y quiénes la van a demandar? Obviamente sus hijos. Y de esa cuenta va a venir la madurez, dijimos, con la cual vamos a tomar las mejores decisiones. Sin embargo, muchas cosas siguen aconteciendo alrededor de la iglesia, del pueblo de nuestro Señor, y entonces Él nos
nos marca y nos dice una vez más, reiteremos qué es lo que acontece alrededor de mis hijos, porque les falta entendimiento, les falta conocimiento, siguen en una ruta inadecuada. Entonces nosotros, creyendo realmente en quién es el que dirige nuestra vida, que es nuestro papá, su Hijo Jesucristo, su Santo Espíritu y esta bendita palabra, vamos a confesar de viva voz lo que estamos creyendo, pero vamos a decirle: hoy escudriñaré la palabra de Dios, y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso Dios. Y adentrémonos un poquitito en lo que nuestro precioso Dios necesita que nosotros finalmente vayamos entendiendo, no que sepamos. Muchas cosas se saben, pero no se entienden, porque se entienden cuando ya las hacemos nuestras. Por eso es que hemos hecho mucho énfasis que aunque la cultura terrenal nos habla de que escuchar es más que oír, pues cuando yo voy a la palabra, yo veo que el oír realmente es la fundamentación de todo, porque dice que la fe, es decir, el que terminemos creyendo en el reino de los cielos, en el Altísimo Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en su Santo Espíritu, es porque alcanzamos a oír la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír esta bendita palabra de Dios. Eso dice la carta a los de Roma en el capítulo 10, versículo 17. Bendito, bendito Dios. Entonces, hoy hablaremos, bendito Dios, de verdades que lastimosamente son tremendas mentiras. Ese es el problema. Yo de niño recuerdo perfectamente que se me enseñó que cuando los niños nacen eran traídos por un ave a la cual se le denominó la cigüeña. Precioso Padre Santo. Yo crecí realmente con esa fábula increíble, y de joven también pues adopté como criterio que, y se lo dije incluso en los primeros meses de unir nuestras vidas con mi esposa, cuando iba a dar a luz de nuestro primer hijo, le dije yo: pero ¿qué tanto problema si el que las mujeres tengan hijos es como que las gallinas ponen huevos todos los días? Se pueden imaginar qué tremendo criterio avanzado en el ámbito cognoscitivo, en el intelecto de nosotros los seres humanos, de una manera errada. Mi esposa solo me vio y se sonrió. No tienes idea de lo que estás diciendo. Precioso Dios, demasiado joven yo. Y de adulto joven, diría, también recuerdo haber utilizado una palabra equivocadamente por no nutrirme con el alimento intelectual, y ahora obviamente con el alimento espiritual que está en la palabra. Pero yo discutía que la palabra voluntarioso era una persona que definitivamente se disponía para todo, siempre estaba atento. Cuando hablar de un voluntarioso es una persona que se niega a hacer las cosas. No es igual a una persona que tiene voluntad a un voluntarioso. Precioso Dios. Por eso hay que tener idea de qué es lo que realmente estamos oyendo cuando alguien se está expresando, o bien tener cuidado cuando nosotros nos expresamos para que alguien nos oiga. Yo soy bastante realmente exigente en ese sentido, porque podríamos estar confundiendo. Y mucha iglesia, ya no hablemos del resto de la humanidad, está muy confundida. No sabe muchas cosas, no maneja. Sin embargo, hace alarde de manejarlo. No cabe duda que una reflexión puntual de estas verdades mentirosas, que yo se las estoy manifestando con toda la confianza, me lleva a decir que yo de niño definitivamente por falta de conocimiento fui un inocente, porque eso es lo que somos cuando somos niños. Estamos haciendo y diciendo muchas cosas de las cuales no tenemos ni siquiera idea. O sea, de niño pues pasamos realmente al plano de inocentes, y ahí obviamente
un inocente irresponsable, pues, porque uno no tiene responsabilidad de las cosas que está haciendo o diciendo. Está exculpado, diría alguien, de lo que hace, porque su pureza, realmente su pureza, su sinceridad, lo genuino de un niño no lo lleva realmente a manifestar cosas que está entendiendo. Pero de joven, por falta de conocimiento, fui ya no un inocente, fui un ingenuo. Un ingenuo es un bobo, precioso Dios, un inexperto, un necio, un idealista, de creer que las cosas son así. Y por eso es que nosotros con mi esposa insistimos mucho en los jóvenes, en que los jóvenes se preparen, se eduquen, precioso Dios, que no tengan castillitos en su cabecita, que aterricen, que por favor se establezcan, que hay intelecto para su cabecita para conocer cosas, y que hay un alma, hay un corazón al cual hay que formar. Hay que educar el intelecto, pero también hay que educar el alma. Eso es lo que hemos dicho en los últimos tiempos. Pero en mi estado de adulto, y le hablaba de que estaba utilizando el término de voluntarioso de una manera equivocada, ya ahí ya no fui, ni fui inocente ni fui ingenuo. Ahí fui un ignorante. Y eso es realmente lo que nuestro papi lindo nos está recordando el día de hoy. Un ignorante es una persona escaso de letras. Es una persona que no conoce, no lee, no se documenta, no se informa. Precioso Dios. En un ignorante hay atraso, definitivamente. Es decir, no conoce ni siquiera de la ciencia, ni de las noticias, está enterado. ¿Sabe qué es lo que está pasando en el mundo en este momentito entre Ucrania y Rusia? No tenemos ni siquiera idea y ni siquiera tenemos interés en saber qué es lo que pasa. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que alrededor de este movimiento, precioso Dios, ya de tipo guerrístico, ¿verdad? Ya se está apostando por lo que está escrito hace miles de años en la Escritura. Precioso Padre Santo. Entonces, hay mucho atraso, hay mucha torpeza, mucha barbarie. Cuando uno es un ignorante, uno aborda las cosas con grosería, con crueldad, con tosquedad. Es una inexperiencia total la que nosotros manifestamos en nuestra forma de ser. Y eso es que tenemos que entender que se ha dicho en años atrás, especialmente alrededor de nuestro continente americano, que hay mucha enfermedad mental en el continente americano, que es necesario hacer llegar la salud mental, porque sigue siendo un problema humano. El ser humano no se desarrolla como se han desarrollado en otros continentes, en el continente europeo o en el continente asiático. ¿Por qué? Porque está haciendo falta mucho de esa información, mucho de ese conocimiento. Ya dije que ya no hablemos un poco del ámbito almático, de lo que tiene que ver con el corazón, con lo que le interesa a Dios. Pero es que ya para la iglesia, para los hijos del Señor, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para los que nos hemos constituido en embajadores, definitivamente tenemos que ser portadores de una verdad, no de verdades mentirosas, de cosas que no son, que parece que son, pero no son. Manejamos una serie de cosas ilusorias que con facilidad se caen. Padre bendito. Y esto es importante, pero muy, muy importante. Cuando uno no alcanza ese nivel de información o de conocimiento, no hay paz realmente en nosotros. En la convivencia social se interrumpe con mucha facilidad. Una cosa es que tengamos misericordia por nuestro semejante, nuestro prójimo, y otra es que cuando encontramos gente muy torpe, pretendamos convivir con ellos. No queremos convivir mucho con ellos, porque es que no nos entendemos. El lenguaje es demasiado pobre, el conocimiento es escaso. Precioso Padre bendito.
Y ya no digamos cuando lo manejamos a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia, de las congregaciones locales, o incluso cuando nos interrelacionamos una iglesia local con otra iglesia local o congregaciones. Nos damos cuenta en dónde realmente está el nivel de unos y en dónde está el nivel de otros. Precioso Padre, porque eso va a depender de lo que ha sido impartido en nuestra vida, o bien de lo que habiendo sido impartido no lo hemos aprovechado, no lo hemos instalado dentro de nosotros. Precioso Papá. Yo quiero llevarlos este día a la palabra y ubicarlos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Precioso Dios, es el quinto libro del Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer en el capítulo 4. Precioso Papá, bendito seas tú. Y vamos a leer el versículo 13. Hemos llegado al capítulo 4 del libro de los Hechos. Versículo 13, bendito Dios. Entonces, viendo el denuedo es valentía, es esfuerzo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, oiga bien, eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no, era gente del populacho, era gente poco informada. Precioso Dios, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Precioso Padre bendito. Esa es la diferencia. Cuando nosotros somos ignorantes en el mundo, nos volvemos sabios dentro del reino de los cielos, siempre y cuando vayamos a la palabra. La palabra va a abrir nuestro entendimiento. La palabra nos va a dar muchas luces. Y vamos a terminar comprendiendo o entendiendo qué es lo que acontece alrededor del mundo terrenal también. Precioso Dios. Había una decisión, había una valentía, había un esfuerzo por parte de Juan ahí. Precioso Dios, maravilloso Padre Santo, maravilloso Papi lindo, te amo Señor con todo mi corazón. De Pedro, Juan, ahí estaban haciendo el rol para el cual los había llamado nuestro Padre bendito. Precioso Dios. Pero en la carta a los de Filipo, allá adelantito, también en el Nuevo Testamento, y esta la escribe el apóstol Pablo, y está después de la carta a los de Éfeso, Efesios, está después de la carta a los Gálatas, Efesios, y después viene la carta a los de Filipo, Filipenses, precioso Padre Santo. Y en la carta a Filipenses 4, capítulo 4, versículos 8 y 9, ¿llegamos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no mentiroso, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tiene que estar dentro del pensamiento, tiene que estar dentro de lo que nosotros sabemos, todo lo bueno. Precioso Dios. Porque es mucho más fácil ahora estar enterado de todo el montón de ripio o de barrancos o de basura, diría yo, que aborda las redes sociales, a tener la información que sí necesitamos para conducir nuestra vida. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, no escuchasteis, ¿verdad? Sino oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Precioso Padre bendito. Para hacer este nivel de relaciones que estamos tratando de lograr con nosotros, hermanos, tenemos que recordar que en el mundo terrenal, digo en el mundo natural o el mundo secular, Padre bendito, una vez emitida una ley, y eso lo saben perfectamente, especialmente nuestros hermanos y hermanas que tienen realmente la profesión de abogados, de notarios, pero debiéramos de saberlo todos los ciudadanos. En el amor de Jesús debemos saberlo, que una vez emitida una ley, precioso Padre bendito, no hay razón para argumentar ignorancia de ella, porque es de aplicación general. Entonces usted no es que yo no sabía, yo no tenía conocimiento que cuando uno toma lo que no es de uno, a uno lo meten en el botiquín. No, pero es que tú estás obligado a conocer qué es lo que las leyes dicen. Yo de eso sí no sé, eso que sean los abogados, no.
Como ciudadano tú debes de saber realmente cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones. Por eso es que tratábamos de hacerles el recuerdo de que bendito Dios, cuando podemos traer algo al reino de los cielos, no presentarnos con las manos vacías, pero hay una gran diferencia entre ofrendar y diezmar. Y nosotros como líderes tenemos que asumir ese papel de formarlos, de ayudarlos, de informarles cómo es que lo dispone la palabra. Y entonces el diezmo es una responsabilidad, es un deber, es una obligación. Y la ofrenda, eso es algo voluntario en el cual nosotros ponemos una semilla en el reino de los cielos con algún propósito. Y las primicias, pues es algo aquello que se produce por primera vez. Es un único, qué sé yo, ofrendar de primicia. Precioso Dios. Pero es importante saberlo. Entonces, una vez se ha emitido una ley en una sociedad, en los países democráticos, precioso Padre, entonces la ciudadanía tiene que conocer esa ley y respetarla. Tiene que aplicársele la ley, no puede argumentar o justificarse si es que incurre realmente en infracción de la ley porque no la conoce. No puede realmente sustentar su vida con un criterio de esa naturaleza. Nadie puede alegar desconocimiento para su aplicación, en lo absoluto. Es constitucional esa disposición. Nadie puede alegar que desconocía esa parte de la ley. Y entonces en el reino de los cielos, aquí está esta bendita palabra. Aquí están los preceptos, están las reglas, están las normas bajo las cuales nosotros nos regimos. Una vez hemos sido alcanzados por la gracia, por la misericordia, por ese sacrificio maravilloso hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos atender qué es lo que se dispone en esta palabra. Pero en el reino de los cielos leíamos hace un rato que ahí se juntaban Juan y Pedro y dice que eran hombres sin letras. Precioso Dios. En pocas palabras está diciendo, eran ignorantes del mundo terrenal. Pero espiritualmente la cosa cambiaba porque ellos había de nuevo había valentía, había esfuerzo, había una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios para respaldar lo que ellos estaban haciendo en la dirección de nuestro Dios Altísimo. O sea que tú no puedes decir, es que fulano porque tiene tal profesión, mengano es que yo no he estudiado. No, métete a la palabra, ven a la palabra, sal de ahí por favor en el nombre de Jesús. Entiende, porque cuando entiendas esto vas a entender muchas cosas que le están pasando al mundo. Precioso Padre bendito, te amo Señor con todo mi corazón. De manera que el reino celestial, es decir, para Dios tampoco se puede justificar la conducta humana en el desconocimiento o ignorancia. Cuando el pueblo de Dios cometía errores, hermano, precioso Padre bendito, dice la palabra que es yerro, precioso Dios. Era errar por desconocimiento, era calificado como desobediencia. Por eso es que la palabra nos lleva y nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es desobediencia, es pecado. Porque tú ya conoces, tú ya llegaste ahí. ¿Por qué estás haciendo lo malo? ¿O por qué no haces lo que ya se te dijo que hagas como bueno? Entonces eres un tremendo ignorante. Qué fuerte realmente que a uno le llamen ignorante. Pero como hijos de Dios no podían llamarlos así. Ellos eran escasos de letras, pero con denuedo. La gente los oía, en donde ellos estaban compartiendo, estaban predicando la palabra. Estaban mostrando el poder de Dios en ellos. Precioso Padre Santo. De manera que esto de errar por desconocimiento nos lleva a ser calificados como desobedientes, como pecadores. Y esto está ahí en los primeros libros del Antiguo Testamento, lo podemos ver en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio y hasta en el libro de Números. Ahí el sacerdote
El sacerdote, que no es como ahora, bendito Dios, que toda la iglesia somos sacerdotes y sacerdotisas, portadores del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Dios, pues los que tenían ese privilegio, ese galardón, eran los sacerdotes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo para pedir perdón realmente por todo lo que no hacían bien todo el pueblo de nuestro Padre bendito, precioso papá. Pero es ahí que nuestro Dios se ocupaba del pueblo a través de los sacerdotes e instruía que había que hacer expiación. Hagan expiación pues para perdón de sus pecados. Ofrezcan algo, presenten algo, Padre bendito. Y todos sabemos definitivamente que se ofrecían para la gente de escasos recursos, se ofrecían palomitos, y ya la gente con un poquito de más recursos ya ofrecían cabros, cabritas, bueyes, etcétera. Bendito Dios, novillos, precioso Padre bendito. Y aquí había un extremo, hermanos, que si la persona que había cometido el yerro, el errar, el cometer ese error, hermano, lo hacía con soberbia, ¿se puede imaginar usted? Ahí sí venía esta bendita palabra y lo castigaba con la muerte. Es una decisión, es una disposición de Dios. Y no me diga que Dios es malo, porque Dios es bueno. Pero Dios le habla a su pueblo, Dios le habla a sus hijos. Hasta el día de hoy le habla a su iglesia y le está diciendo: por favor, sal de ahí, de ese ámbito en el que te encuentras ignorando lo que yo dispongo para ti. Haz crecer tu intelecto, por favor, haz crecer tu corazón, tu alma. Está bien que te prepares, pero está mucho mejor que te formes. No seas un ignorante. Les cuento que de las pobrezas más grandes, pero más grandes que hay en la humanidad, no es el económico. La pobreza más grande es la ignorancia, hermano. Es que cuando no tenemos realmente información, conocimiento de algo que necesitamos, olvídese. Es increíble. Yo no les estoy invitando a que ustedes se mantengan atentos a, qué sé yo, a los noticieros, porque hay gente que olvide las noticias las veces que se las den en los medios de comunicación. Están afanados, están aturdidos, están atormentados por las noticias, pero por lo menos si usted va a hacer realmente qué sé yo, va a caminar por determinado sector, usted debe informarse poco más o menos qué es lo que sucede alrededor de ese sector. Hay personas que, pudiendo realmente informarse, no lo hacen y se van a enfrentarse a lo que no tendrían por qué enfrentarse. Fíjese que la sabiduría, como es maravillosa. Yo me recuerdo que desde muy pequeño, cuando a mí me decían, como yo no conocía la ciudad capital, cuando a mí me decían que tenía que ir a determinado lugar, para poder estar puntual en el lugar, yo iba un día antes a saber dónde era, cómo era, por dónde estaba. Increíble, ¿dónde voy a ir a conocer dónde es? Yo digo, qué maravilloso eras, papá, precioso, ¿verdad? No, tenía que estar a determinada hora y después iba a argumentar: discúlpeme, como no conocía, vine tarde. Precioso Padre Santo. Pero una gran cantidad de seres humanos, incluyendo la iglesia, hace eso. Le está faltando conocimiento, le está faltando el entendimiento, le está faltando que esta bendita palabra lo guíe. Y por eso pasa al plano de que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Entonces es tremendamente ignorante. Precioso Padre Santo. Y por eso es que decíamos ahí que la gente que lo hacía ya hasta con soberbia, con ira, la desobediencia era cortada. Porque tuvo en poco, dice, la palabra y el mandamiento de Dios. Por eso es que en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice:
El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó entendimiento, le faltó entendimiento. Hasta el día de hoy, mucha iglesia que innecesariamente sufre, padece. ¿Por qué sufre? ¿Por qué padece? Si puede hacer muchas cosas, mucho antes de que vayan a acontecer, ya las hizo, ya las vio venir por dónde es que había que salirle realmente. Precioso Padre bendito. El apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual, a Timoteo, precioso Padre Santo. En la primera carta a Timoteo, mire lo que le dice a Timoteo. Capítulo 1, versículo 13. Precioso Padre Santo. Tenemos que aprender de todo esto, hermanos. Bendito seas tú, maravilloso papá. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por, precioso Dios, en incredulidad. ¿Para qué vas tú a la palabra de Dios si no le crees? ¿Para qué vas a la palabra si no estás creyendo en la palabra? ¿Para qué buscas del Altísimo Dios si a la par de que buscas del Altísimo Dios estás haciendo otras cosas? Que cuando uno se mete en las profundidades de la iglesia, encuentra con que la iglesia, cuando ya no le surte la oración al Altísimo Dios, entonces busca otros accesorios que el mundo le ofrece. Van con adivinos, van con agoreros, van con gente que les tira las cartas, que le lee las manos, van con gente que le fuman el puro. Precioso Padre Santo. Yo los referiría allá en el Antiguo Testamento. Los referiría a lo que le acontece a Saúl, y usted lo recuerda en el pasaje. Recordará ahí cuando Saúl va, se puede imaginar, conociendo la palabra, conociendo que el profeta Samuel le había hablado. Ya el profeta Samuel está muerto, y va a consultar a la adivinadora de ¿dónde? De Endor. Precioso Padre Santo. Y dice también el libro de Crónicas que Dios lo mató por 3 razones. Pero una es la que nos interesa para el propósito de este mensaje, y es que lo mató por haber consultado ignorantemente a una divina. Precioso Padre Santo. O sea que, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, la iglesia? Los tiempos se acaban. Vas a apostatar de la fe. Te vas a apartar del reino de los cielos porque no has tenido el suficiente entendimiento, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros hemos sido irresponsables ante el llamado que Dios nos ha hecho. Precioso papá. ¿Y qué decía en el Evangelio de nuestro Señor, escrito por Lucas en el capítulo 23 y versículo 24? ¿Qué decía nuestro precioso Jesucristo? Perdónalos, decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Uno puede pedir, Señor, perdónalos, ten misericordia de ellos, porque ni idea tienen. Pero la iglesia ya debe tener idea, porque aun cuando le faltaran letras del mundo secular, del mundo terrenal, le sobran las letras del reino de los cielos, que trae sabiduría a nuestra vida. Pero esto lo tienes que hacer con humildad, decíamos, con sabiduría y con madurez, para que esa ignorancia desaparezca de nosotros. Precioso Padre Santo. Entonces, cuando leemos la palabra, hermanos, cuando la escudriñamos, que es mucho más que leerla, esto es ya detenerse uno un poco en ella. Podemos inferir, nosotros podemos estar deduciendo, estoy diciendo. Se puede inferir que para Dios el desconocimiento o ignorancia tiene la connotación moral. Tiene una connotación moral. Olvídese, esto tiene que ver con el ser humano. Entonces, y no intelectual, no es decir, es pecaminosa. Precioso Padre Santo. Es pecaminosa, precioso Padre bendito. O sea que la ignorancia es un pecado delante de Dios. O sea que no argumentemos nosotros, es que no sabía que tú dices eso en la palabra. No entra a la palabra, escudriña la palabra, estúdiala, analízala, búscala en el espíritu y en verdad. Este tesoro grande dado a la iglesia. Precioso Dios, te amo, Señor.
Es que a mí no me gusta leer. Yo obviamente estoy ya reposando en nuestro papi lindo, pero ustedes saben a lo que me voy a referir. Yo sé que tenemos audiencia ahí y entonces, pero hay algunas cosas que yo les he dejado como tarea. Y cuando yo analizo y me doy cuenta, veo que la tarea sigue sin cumplirse. Precioso Dios. Pero dice la palabra que los pastores daremos cuenta realmente de lo que les estamos pidiendo. Y que ustedes tienen que atender lo que sus líderes les están diciendo. No como jefes, sino como líderes. Precioso Dios. Líderes tienen autoridad de Dios delegada para dirigir en alguna medida nuestras vidas. Precioso Padre Santo. Pero como no nos gusta la lectura, no nos gustan las tareas, pero queremos alcanzar el entendimiento, el conocimiento. Para eso hay que ir a la palabra, para eso hay que sacrificarse. A veces dejar de hacer algo que verdaderamente queríamos hacer, pero tenemos que buscar a nuestro Altísimo Dios Todopoderoso, al Trino Dios, a su Hijo Jesucristo y a su Santo Espíritu. Precioso Papá. La ignorancia tiene algunas connotaciones, hermano, y desde luego tiene causas. A veces la ignorancia es innata. Es innata, hermano. Eso está demostrado definitivamente. Cuando nosotros vamos al libro de Job, al libro de los Salmos, es innata. Es decir, la ignorancia no se aprende, hermano. Pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen. ¿No se ha dado cuenta que hay algunas personas que son así algo, como diríamos, no quisiéramos, ¿no es cierto? Con todo respeto, con todo amor, pero son algo sonsos, hermano. Cuando vemos al papá y vemos a la mamá, el hijo también es sonso, es igual. Eso es cierto, es verdad. Si no hay forma verdaderamente de salir de ahí, pero ellos, así dice, igual, precioso Dios. Hasta el andado es igual, dice, ¿verdad? Precioso Padre Santísimo. Te amo, Señor. El libro de los Salmos, en el capítulo 139, ahí está en el Antiguo Testamento, está antes del libro de Proverbios. 139, precioso Dios. Y versículo 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Ya se dio cuenta? Que es innato, no tiene capacidad para entenderlo. Es innata la ignorancia. Precioso Dios. Y la ignorancia también es porque tiene origen mentiroso. Hay gente que a todo le sale al paso. A todo le sale al paso. Él ya lo sabe. Uno va a empezar a querer explicar. No, sí, ¿cómo no? Sí. Oh, ya, sí, pastor. No tenga. Claro. Y uno solo se les queda viendo. Este ni siquiera terminó de oírme. Yo quería explicarle y todo, pero no, él ya lo sabe todo. Él sabe por dónde va, por dónde viene, y olvídese. Precioso Padre bendito. El ser humano es hacedor de mentiras. Precioso Dios. Te amo, Señor. Con todo mi corazón yo te amo, papi lindo. La gloria es para ti, Padre Santo. Ahí en el libro de Job, está después del libro de Esther. Padre Santo. Podemos ver algo de lo que yo les estoy platicando. Y en el libro de Job, en el capítulo 13, versículo 4, Padre bendito. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de, ¿qué dice? De mentira, precioso Padre Santo. Sois todos vosotros médicos nulos. Padre Santo. El ser humano es mentiroso, hermano. Y cuando es mentiroso, ese está negando la verdad en su vida. Entonces, la ignorancia también tiene orígenes innatos y tiene orígenes en el propio ser humano, que es muy mentiroso. Muy mentiroso. Pero yo ando bien, pastor, ¿no? Pues,
Padre bendito, más tardan en decirlo que en darse cuenta a la vuelta de la esquina que dijeron una tremenda ensarta de mentiras, porque una cosa trae otra y otra y otra y otra. Precioso Dios, y no se dan cuenta que uno ha perdido la confianza, justamente porque son mentirosos. Y son mentirosos, son ignorantes. Porque el que no es ignorante camina en la verdad, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, y es esta la verdad que tiene que estar establecida en nuestra vida. No son medias verdades, porque esas son mentiras. Precioso Dios. Dice la palabra que el ser humano sin Dios, grosero la palabra, hermano, dice que es torpe. Es torpe. Mire el origen también de la ignorancia. O sea que sin Dios somos torpes, hermano. Precioso, faltos de habilidad, de destreza, tardo en comprender. Somos infames, dice. Somos despreciables. ¡Hala! ¿Qué palabra, hermanos! Tremendo esto. Padre bendito. El libro de los Salmos en el capítulo 73, hermano. Como sueño del que despierta. Padre bendito. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. No piensa, no tiene sensatez, hermano. ¿Y dónde dice eso, pastor? Pues escudriñalo por todos lados, busca diccionarios y todo lo que te puedas ayudar para ver qué es lo que está diciendo nuestro papi lindo ahí. Pero él está revelando una torpeza muy grande, hermanos. Padre bendito. La ignorancia parece hermosa, hermano. Parece hermosa, pero es tonta. Precioso Dios. Sin razón, hermanos. Es atrevida la ignorancia. Es prepotente y jactanciosa. Mire cómo es la ignorancia. No, ya les decía. No, si yo lo sé, no hay problema. Pero mira, tal cosa. Sí, no tenga pena, pastor. No se preocupe. Yo ya había, olvídese, a veces ni siquiera han pensado en lo que uno les está diciendo. Sí, yo ya había pensado en eso. Padre Santo. Incluso algo de lo cual hacemos mucho alarde y desafortunadamente en algunos, con mucho respeto lo voy a decir, pero en algunos ministerios se enseña el libre albedrío. El albedrío ya es libre, ¿no es cierto? El albedrío quiere ser libre uno para hacer las cosas. Entonces, pero el albedrío, hermanos, no sirve. Para Dios el albedrío no sirve. Quiere decir que la iglesia no tiene albedrío, hermano. Porque si no sirve el albedrío, Padre bendito, entonces Dios lo dejaría a la voluntad de nosotros. No, Él dice, aquí está, mi palabra, haga mi voluntad. Entonces nos quita el albedrío. Para los hijos de Dios es la obediencia, es la sujeción, es el sometimiento. El albedrío es para los que no conocen de Dios. Entonces el albedrío para la iglesia no sirve. No es si yo quiero. ¿Y tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Sí, pero permítame, a ver, cuando yo esté listo. Tú no crees en Dios, es mentira. Es mentira. Tú quieres aplicar albedrío en tu vida y estás diciendo que le quieres creer a Dios, pero Dios dice todo lo contrario. ¿Qué dice el Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan, hermanos? Precioso Padre. Cuarto libro del Nuevo Testamento. Capítulo 15, versículo 5. Precioso Dios. Lleguemos, hermano, a lo que nuestro Padre bendito nos está enseñando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿tiene albedrío la iglesia? No tiene albedrío la iglesia. Es tan sencillo al ir en el poder, al ir bajo la revelación del Espíritu de Dios. Esto es fácil de entenderlo. Sencillo. Como que ahí les refería el pasaje de realmente donde consulta Saúl a la adivinadora de Endor, hermanos, y aparece Samuel hablando. Y todavía hay algunos que dicen, sí, Samuel es el que le está hablando.
Samuel es el que les está hablando ahí. ¿Se puede imaginar que Dios permitiera en una divina el espíritu de Samuel hablando? ¿A quién pertenecen los adivinos, los agoreros? La palabra los condena, hermanos, inmediatamente. Pertenecen al reino de las tinieblas. Entonces el espíritu que está hablando ahí es alguien que se viste como ángel de luz. Entonces, ¿quién es? Precioso Dios. ¿Se da cuenta tan fácil? Pero hay iglesia que sostiene que es Samuel el que está hablando ahí. Ahí no está hablando Samuel. Ahí está hablando un demonio. Así de sencillo. Precioso Padre Santo. Entonces, ¿aquí qué? ¿No acaba de oír? Yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Y separados de mí nada pueden hacer. ¿Tenemos albedrío la iglesia? No tenemos albedrío la iglesia. Porque separado de Él es cuando hacemos nuestro propio albedrío, ¿no es cierto? Tu propia voluntad. Pero tú dices, yo creo en Dios. Pero estás haciendo lo tuyo. No estás haciendo lo de Dios. Entonces tú vas en tu albedrío, pero Dios no te dio albedrío. Dios te dio palabra para que la obedezcas, para que te sujetes y te sometas a ella. Tan sencillo, hermanos. Precioso esto, maravilloso. Uno quiere, pareciera fácil llegar ahí, pero para llegar ahí hay que abrir el entendimiento. Hay que esforzarse, hay que ser valiente, como era Juan y Pedro, abordando la palabra de Dios, aunque eran personas, como dijo, sin letras. No tenían escuela, dijo en pocas palabras. Precioso Padre bendito, te amo, Señor, con todo mi corazón. Y en la carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, que le escribió el apóstol Pablo y está después de la carta a los Gálatas, precioso Padre Santo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ya oyó cómo está el que no tiene a Dios en su vida? Aunque diga con la boca, está sin Dios en su vida. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora ya naciste de nuevo, eres templo del Espíritu de Dios, ya creíste, ya te confesaste, te arrepentiste de tu condición pecadora, ya te bautizaste en agua, ya estás recibiendo tu discipulado o ya fuiste discipulado. Precioso Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, no tenían a Dios, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tan sencillo, ¿no es cierto? Sencillo. Pero ¿quién lo entenderá? El espiritual, el intelectual no lo va a entender. Porque para entender de las cosas de Dios no necesitamos ser letrados. Sin embargo, cuando somos letrados, hay un tremendo avance en nuestra vida. Porque vamos a entender con bastante más facilidad las cosas. Definitivamente. Definitivamente. Son talentos que nuestro papi lindo permite. El avance secular o terrenal lo permite el Señor para que el don en su reino avance tremendamente, porque está aprovechando los talentos que nos dio en el mundo terrenal. Estudia, prepárate. A Dios le interesa que seas preparado, pero fórmate, por favor. Fórmate en el alma, en tu corazón, conforme a esta palabra, y salgamos de esa ignorancia que para Dios está calificado como pecado, como desobediencia. Precioso Padre Santo. Entonces, sin Dios no se tiene inteligencia, no se tiene sabiduría, precioso Padre. No hay poder realmente sin Dios, hermano. Tú quieres hacer muchas cosas, pero sin Dios no las vas a poder hacer, es mentira. Porque si tú te llamas con la boca hijo de Dios, pero en la realidad no lo eres, no las vas a hacer, es mentira. Hasta que desciendas y seas establecido en el reino de los cielos, ahí vas a poder hacerlo de Dios. Lo vas a hablar. ¿Con qué razón a mí no me salía esto? Tampoco me salía lo otro, ni aquí ni allá. Sí, lo que pasa es que tú ya tienes una predestinación, tienes un propósito, tienes un plan de Dios, y Dios tiene que cumplirlo en tu vida. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Por todo esto, hermanos, por todo lo que hemos estado platicando, nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? Un espíritu de cómo, un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento. Necesitamos ese espíritu para que todo se nos facilite. Tú ya no vas a tropezar. Y yo no te estoy diciendo que te vas a volver adinerado. Si ese es el plan de Dios, porque Él tiene un propósito para darte mucho dinero. Dije dinero, no dije pisto, ¿de acuerdo? Precioso Dios, que se entienda, Padre Santo. Así dicen muchos
Aquí tengo pisto en la bolsa, dicen, ¿verdad, Padre bendito? Solo porque suena. Pero la moneda se llama dinero, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos sabiduría para muchas cosas. Si el Señor sabe de qué necesitamos, y cuando vamos siendo establecidos en el reino, te vas a dar cuenta que no necesitamos mucho para vivir. Es bien poquito lo que necesitamos para ser felices. Solo ser genuinos, ser honestos, ser puros. Y eso solo lo da la presencia del Espíritu de Dios, el conocimiento de esta bendita palabra. Entonces necesitamos espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Dios. Y luego cuando ya tienes eso, entonces imprímele realmente una manifestación de éxito, una mentalidad de éxito, que es la que necesitamos imprimirle a toda la iglesia del Señor en la tierra. Vamos con una mentalidad de éxito a proponer los proyectos, los programas y hacerlos en el poder de Dios. Precioso Padre, desde luego que como hijos obedientes no podemos proponernos ser exitosos siendo hijos desobedientes. Pero para eso, como dice la carta a los de Roma en el capítulo 12, versículo 1, 2, y usted lo sabe, hay que renovar el entendimiento. Tenemos que cambiar, tenemos que hacernos coco wash. Hay que hacerle ahí un lavadito al cerebro, cambiarle el disco duro. Precioso Padre Santo. Ese disquito duro que teníamos en nuestra naturaleza humana no le sirve a Dios. Dice que Él nos da la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, para poder depositar lo de Dios ahí. Si no tenemos la mente de Cristo, no puede depositar nada. Es que en el cajón que teníamos nosotros, solo un montón de cachivaches viejos teníamos. Padre Santo, te amo, Señor, con toda mi alma. Yo te amo, papi lindo. Entonces hay que renovar el entendimiento para comprobar. ¿Qué es esto? Para comprobar la voluntad de Dios. Y entonces tú ya nos estás preguntando cuál será la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está. Aquí está la voluntad de Dios. Por eso es que muchos siervos del Señor se atreven en este momento a decir: hoy sí estamos a la puerta de que suene la final trompeta. Las cosas están apostadas ahí, así como lo menciona la palabra. Vaya pues. Entonces, pero para eso hay que ir a la palabra, hay que informarse. Hay que saber por qué China se une con Rusia, por qué olvídese, por qué los gringos se van a juntar con Inglaterra, con Alemania, y por qué empieza un conflicto. Precioso Dios. La batalla del Armagedón, Padre Santo. Tremendo, hermano. Pero hay que ir a la palabra. Aquí la palabra no nos sorprende. Conoces la voluntad, vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Quienes no buscan de Dios, hermano, en obediencia a esta bendita palabra, sus mentes, oiga bien, sus mentes y sus conciencias están corrompidas. No me cuentes que tu mente es una mente sana. Si no buscas a Dios en obediencia, tu mente es una mente corrupta. Precioso Dios. Ahí a la par de la segunda carta a Timoteo, en el Nuevo Testamento está la carta de Tito, o a Tito, que le escribió el apóstol Pablo. ¿Tú recuerdas? Padre Santo, te amo, Señor, con todo mi corazón. Entonces, esa carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 15: todas las cosas son puras para los puros. Las puras son puras para los puros. ¿Y cómo somos puros? Con Cristo en nuestra vida. Sin Cristo no podemos ser puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. O sea que en ellos no hay ninguna pureza, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Precioso Dios. Y queremos sacar algo bueno de gente que no se acerca a Dios, bien difícil. Y a veces los tenemos bien cercanos. A veces es un hijo, a veces es el papá, a veces es la mamá, a veces es un hermano. Queremos que lleguen a la verdad, pero sin Cristo no van a llegar nunca. Y están cuestionando y haciéndose grandes preguntas, porque agarran la Biblia y aisladamente leen algunas cosas así, de esas con las que quieren cuestionar a la iglesia, a ver cómo la ponen en problemas, así como pusieron en problemas, según ellos, a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dijo: denle al César lo que es del César, y a Dios denle lo que es de Dios. Hombre, ustedes, ¿qué creen? Aquí la moneda, aquí, ¿verdad? Aquí vamos a hacer que caiga este. Yo cuando estoy hablando con una persona
que yo sé que no conoce, que no camina en la dirección de Dios, yo soy bien prudente para hablar con esa persona, porque esa persona lo único que va a hacer es cuestionarme. Y olvídese, me la dispara por todos lados. Por todos lados. Y uno prudente, no abrir uno su boca por cualquier cosa, porque esa es sabiduría, esa es madurez. Y eso es haber dejado la ignorancia. No le vamos a dar perlas a los cerdos. Qué duro eso, hermanos. Si las perlas es para ponerse a alguien que, olvídese, que la luzca, alguien que tiene un galardón. Pero ¿cómo se verá una perla puesta en el cuello de un cerdo, hermano? Padre bendito. Entonces, están corrompidas las mentes de los que no tienen a Cristo en su corazón. Cierto, ciertísimo, la misma palabra lo dice. Desde luego que no los vamos a tratar así, pues, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a entrar en contienda, los vamos a amar y los vamos a ayudar a ver si, bueno, fin, doblega tu vida, entrégale tu vida a Jesucristo. ¿Qué estás esperando? Todavía no es mi tiempo. Espérese, yo sé cuándo. Padre Santo, te amo, Señor, con todo mi corazón. Como no han tomado en cuenta, dice, al Altísimo Dios, Él los entrega a una mente reprobada. ¿Ya oyó? Entonces sus mentes son reprobadas. Eso dice la carta a los de Roma en el capítulo 1, versículo 28. ¿Lo quiere leer? Léalo. Porque tenemos que salir de la ignorancia, hermanos. La carta a los de Roma está después de la carta del libro de los Hechos. Capítulo 1, versículo 28. Padre Santísimo, te amo, Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ya obvio no lo toman en cuenta. O sea, ellos ya se la saben todas. Entonces, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas, ¿qué? ¿Ya vio? Exacto. Nada de lo que hacen sirve. No sirve. Y ellos ahí vienen de regreso, mira, a veces con la cola entre las piernas, como dice el Chavo del 8. Con el rabo así, con ella, Padre Santo. Llorando vienen muchos de ellos. Ay, que tenía razón usted, pero si es que no, hombre, ya doblega tu vida. Entrégasela a Jesucristo, al Dios Altísimo, al Dios verdadero. No se la entregas a la religión. Ya doblégate, reconócete como pecador. Porque si no, nuestro papi lindo, tu mente, mira, está dada realmente a una mente reprobada por no haber tomado en cuenta a Dios en su vida. Precioso Dios. Aún tenemos tiempecito. Vayamos a la carta a los de Galacia. Escribió el apóstol Pablo. Está después de la segunda carta a los Corintios. Padre bendito, te amo con todo mi corazón, Señor. La carta a los Gálatas. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, para que terminemos por revelación de entender de lo que estamos hablando. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya se dio cuenta que todas las mentes reprobadas, todas caminan en esa dirección. Ahí se mueven. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. No pueden entrar. Y ahí a veces están nuestros papás, a veces están nuestros tíos, porque los vemos así, mucho amor, sí. No confundamos realmente la emoción y el sentimiento con la verdad. Porque por ignorantes realmente es que están ahí y van a perecer por ignorantes. Padre bendito, pero los que ya... ¿Por qué fue la tarea que nos dimos con mi esposa 2 años trasladándonos de regreso, en donde yo con una profesión como la que tengo en un pueblo me muero de hambre? Pero se trataba de nuestros padres y del mandato de Dios. Miren, todos los días estábamos con ellos. Hasta que mi papá dijo a mis hermanos que por favor me dijeran que me retiraran. Más como que me habían mordido una cascabel, hermanos. Más caliente la cosa. Al día siguiente ahí estaba, hermanos. Aprendan, conozcan el Dios verdadero. Ustedes no saben, ustedes son religiosos. Ustedes aquí, ustedes allá, yo los amo y por eso estamos aquí. Y mi esposa solo oyendo. De repentito decía una palabrita y de aquí horas le contesta mal, ¿verdad? Pero se fueron de esta tierra conociendo al Altísimo Dios. Maravilloso papá.
Tenemos que hacerlo con nuestra familia. A veces está bien cerquita y están muertos en delitos y pecados. Ay, no, pues ellos no son pecadores. Es Dios, papá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Eso fue en el huerto del Edén. No es uno. ¿Y qué culpa tiene Dios? Si Él ya estableció, no podemos decir que ignoramos esta bendita palabra. Él ya lo estableció de esa manera. Yo no lo puedo cambiar. Ay, pero es mi mamá, es mi papá, es mi hijo, es mi hermano. Pues ahí sí que abórdalo, porque tremendo ministerio te dio Dios para que les hables. Precioso Padre. Entonces, en el mundo terrenal, los científicos, los psíquicos, los psicólogos, los psiquiatras, precioso Dios, resuelven sus áreas, pero no todas. ¿No es cierto? No pueden. La parte almática, la parte espiritual no la pueden resolver los psíquicos, los psiquis, los psiquiatras y los psicólogos. No pueden. A la parte del alma no pueden entrar, entran al intelecto. Y aún ahí tienen problemas. ¿Ya? Porque hay locos por el intelecto, pero hay unos mucho más locos por el alma que no le pertenece a Dios. Entonces hay que determinar a veces si la locura es intelectual o la locura es almática. No se ha dado cuenta algunos que ahí andan en la calle hasta desnudos. Precioso Dios. Son espíritus inmundos que han tomado posesión. Nosotros los hemos tenido bien cerquita. Precioso Padre. Y vimos cómo se cumplió la palabra. Se fue el espíritu cuando nosotros pudimos bendecir sus vidas, reprendimos y todo. Pero ese espíritu regresó, vio la casa que estaba barrida y adornada, no encontró nada, estaba vacío. Ahora regresaron 7 más fuertes que él, ahora los tienen pero atormentados. Y siquiera se murieran físicamente, no se mueren. Ahí están sufriendo, padeciendo. Y olvídese, y usted los mira publicar, olvídese, publican cosas en su estado, en Facebook, en todas cosas que uno diría, estos que no creen en Dios, ¿verdad? Tremendos ignorantes. Precioso Padre bendito, incluso hasta se cuelgan cosas enfrente. Padre bendito, la iglesia no debe estar ahí en el amor de Jesús. La humanidad tiene que dar el paso que está siendo requerida para dar en este preciso momento en el que la historia es alcanzada por la promesa, por la profecía del Altísimo Dios. Está haciendo llamados finales nuestro Padre Santo a la humanidad para que salga del desconocimiento, para que se acerque al conocimiento de Dios, que deje de ser ignorante, precioso Dios. Y ahí sí finalmente entonces seremos libres, como Él ha prometido. Él quiere que nosotros seamos libres, verdaderamente libres, porque entonces sí, el Hijo de libertades soy libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se recuerdan de esa porción del Evangelio de nuestro Señor escrito por Juan en el capítulo 8, versículos 32 y 36? Ustedes lo recuerdan perfectamente, Padre bendito. Pero ¿cómo se alcanza esa libertad? Para salir de la ignorancia. Cuando somos discípulos. Discípulos, no. Cuando sacamos el discipulado aquí de los ministerios de Libertador y Gran Cosecha. Esa es la ayuda que nosotros en la dirección de Dios tratamos de darle a la gente que se dispone. Pero tú puedes haber obtenido el diploma de los 51 temas grabados, precioso Dios, y no ser un discípulo del Señor. Un discípulo. ¿Quién es un discípulo? El que hace la voluntad de Dios, eso es un discípulo. Esto no es intelectual. Precioso Padre bendito. El Señor nos dijo, prediquen la palabra, por favor. ¿Y qué dijo? En otras palabras, por favor, hagan discípulos. No dijo hagan hijos. Vayan, prediquen. Si quién se va a convertir, es tarea mía. Yo alcanzo al que yo quiera alcanzar. Pero discípulos, eso no los hago yo. Eso los mando a hacer a ustedes, la iglesia. Están discipulando a su gente, a su familia. Le están enseñando cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es el evangelio, cuál es el reino de los cielos, precioso Dios. Aunque te tengas que pelear con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita, con tu tía, que yo no sé con quién.
quizá con Santa Claus o con Pelucita Roja, precioso Padre Santo. Hay mucha iglesia, hermanos, definitivamente, que no son discípulos, y por lo mismo no tienen sabiduría. Y donde no hay sabiduría, hay ignorancia, hay torpeza, vimos. Precioso Padre Santo. Ya es suficiente, pastor. Ya para qué, Padre Santo. Miren qué maravilloso es Él, acordándose de nosotros. Nos lleva un hilito, mire, y nos lleva un hilito y no nos suelta. Qué amor el que nos tiene Él. Entonces concluyamos. Primero, el ser humano tiene dos maneras de controlar su mente. Dos formas tiene de controlar su mente. Precioso Padre, no hay otra. Por su carne controla su mente, ¿no es cierto? Su carne, él cree lo que él cree. Y el otro, por el Espíritu de Dios, no tiene opción. No tiene opción. O te controla tu naturaleza humana, tu mente, o te la controla el Dios Trino a través de su Santo Espíritu, de esta bendita palabra. No tiene otras dos formas. Entonces, si tú eres con Dios, estás rayado. Pero si tú no estás con Dios, dice la palabra que eres enemigo de Dios. Entonces eres torpe, eres insensato, eres ignorante. Padre Santo, todo lo que nos dijo ya este día. Precioso papá. Desde luego que los espirituales son discípulos de Dios, le obedecen. Los que están en la carne son los que están separados de Dios, son impíos. Y de repente, oiga lo que le voy a decir, alguna iglesia desobediente. Eso es lamentable, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hace, pero es desobediente. Entonces, aquí le está dando paso a su naturaleza humana. Ahí está. Segundo, el ser humano necesita salud mental, dijimos. Está comprobado que en Latinoamérica hay mucha enfermedad mental. ¿Y a quién le da la salud mental el Señor? Al que agrada a Dios. A ese le da la salud mental. A ese le quita hasta el modo de andar a uno. El Señor le da vuelta al calcetín. Le da vuelta al calcetín, no olvides. Completa, le da vuelta al calcetín. Le quita esa forma de algo taradita que uno tiene. Ah, no, sí, por aquí. Maravilloso Dios. Hace unos días recibí realmente una confesión maravillosa de uno de ustedes. Me sentí lleno de gozo y lo bendije en el nombre de Jesús. Y me contaba lo que yo hice un día, así, llevándomela de muy traidito en la palabra de Dios. Abordé a otro hermano y taca. Y después me di cuenta que qué gran equivocación. Qué tremenda equivocación. Pero el Señor es tan precioso que hoy que permito que Él restaure mi vida. Precioso Dios, me permite encontrarme con Él. Y yo le digo perdón, en el nombre de Jesús, perdón por lo que hice. Precioso Padre Santo, salió de la ignorancia. Precioso Papá, la sabiduría descendió de lo alto. La humildad descendió de lo alto. Ahora es maduro. Ahora sabe realmente por dónde tenemos que pasar. No importa si nos tenemos que arrodillar, humillar ante lo que sea, porque la gloria es para Él. Y el gozo, ese que olvídese, si eso no lo venden en ninguna, qué sé yo, abarrotería, mercado, y tampoco lo titulan en ninguna universidad. Bueno, si eso es un galardón ese que no se mira por ningún lado, pero ahí está para el que lo quiere. Precioso Dios, para que ellos le hablen a otros y les digan una y otra vez conforme a esta bendita palabra, porque cuando no lo hagamos nosotros, hasta las piedras lo van a hacer, dice esta palabra. Precioso Dios. ¿De qué cuenta? Si no hay quien les hable, dice, ¿de qué cuenta? Háblenles, cuéntenles, salgan de la ignorancia. Entonces, papi lindo, la falta de entendimiento es la pobreza más grande en el ser humano. Sinceramente, no te la lleve de gustar con picos, de que lo sabes todo. Son tantas las cosas que sabemos, pero muchísimas, tantas otras que no sabemos, que debemos procurar y buscarlas con todo amor, con humildad, con mucha responsabilidad. Precioso Padre. Y no solo es la pobreza más grande que existe en el ser humano, sino que nos separa de Dios. Nos separa del Dios verdadero. Porque ya entendimos que la ignorancia es pecado.
Precioso papá. La gloria sea para ti, papá. Bendito, bendito seas tú.